Buenos días, mi nombre es Jenny Alexandra Alzate Duque de grado noveno y hoy les vengo a hablar de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En este se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total. Entre los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando toda la distinción entre recursos civiles y militares, marcadas por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso por primera vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el más mortífero de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2.5 de la población mundial. El comienzo del conflicto se suele situar el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, el primer paso bélico de la Alemania nazi en su pretensión de fundar un tercer Reich alemán sobre Europa, que produjo la inmediata declaración de la Guerra de Francia, con la mayor parte de los países del Imperio Británico, al Tercer Reich desde finales de 1939 hasta inicios de 1941. Merced a una serie de fulgurantes campañas militares y la firma de tratados, Alemania conquistó o sometió a gran parte de la Europa continental. En virtud de los acuerdos firmados entre los nazis y los soviéticos, la no maleante neutral Unión Soviética ocupó o anexionó territorios de las 6 naciones vecinas, con las que compartía frontera en el oeste. El Reino Unido y la Commonwealth se mantuvieron como la única gran fuerza capaz de combatir contra las potencias del eje en el norte de África y en una extensa guerra naval en junio de 1941. Las potencias europeas del eje comenzaron la invasión de la Unión Soviética, dando así inicio a la más extensa operación de guerra terrestre, donde de ese momento se empleó la mayor parte del poder militar del eje. En diciembre de 1941, el Imperio del Japón, que había estado en guerra con China desde 1937 y pretendía expandir sus dominios en Asia, atacó a los Estados Unidos y a las posesiones europeas en el Océano Pacífico, conquistando rápidamente gran parte de la región. El avance de las fuerzas del eje fue detenido por los aliados en 1942, tras la derrota de Japón en varias batallas navales, y de las tropas europeas del eje en el norte de África, y en la decisiva batalla de Stalingrado en 1943. Como consecuencia de los diversos reverses de los alemanes en Europa del Este, la invasión aliada de la Italia fascista y las victorias de los Estados Unidos en el Pacífico, el eje perdió la iniciativa y tuvo que emprender la retirada estratégica en todos los frentes. En 1944, los aliados occidentales invadieron Francia, al mismo tiempo que la Unión Soviética recuperó las pérdidas territoriales y ambos invadían Alemania. La guerra acabó con una victoria total de los aliados sobre el eje en 1945 y la liberación de los prisioneros en campos de exterminio. La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín por las tropas soviéticas y polacas y la consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. La Armada Imperial japonesa resultó derrotada por los Estados Unidos y la invasión del archipiélago japonés se hizo inminente tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos y la invasión soviética de Manchuria. La guerra en Asia terminó el 15 de agosto de 1945 cuando Japón aceptó la rendición incondicional. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. La Organización de las Naciones Unidas, más conocida como la ONU,
Fue creada tras la conflagración de fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. La Unión Soviética y los Estados Unidos se alzaron como superpotencias rivales, estableciéndose el escenario para la Guerra Fría, que se prolongó los siguientes 46 años. Al mismo tiempo, declinó la influencia de las grandes potencias europeas, materializando en el inicio de la descolonización de Asia y África. La mayor de los países cuyas industrias habían sido dañadas iniciaron la recuperación económica, mientras que la integración política, especialmente en Europa, emergió como un esfuerzo para establecer las relaciones de posguerra. Los antecedentes. Las causas bélicas del estallido de la Segunda Guerra Mundial son en Occidente la invasión de Polonia por las tropas alemanas y en el Oriente la invasión japonesa de China. Las colonias británicas, neerlandesas y posteriormente el ataque de Pearl Harbor. La Segunda Guerra Mundial estalló después de que estas acciones agresivas recibieran como respuesta una declaración de guerra. La resistencia armada o ambas por parte de los países agredidos y aquellos con los que mantenían tratados. En un primer momento los países aliados estaban formados tan solo por Polonia, Reino Unido y Francia, mientras que las fuerzas del eje las constituían únicamente Alemania e Italia, en una alianza llamada el Pacto de Acero. A medida que la guerra progresó, los países que iban entrando en la misma por ser atacados o tener tratados con los países agredidos, se alinearon en uno de los dos bandos, dependiendo de cada situación. Ese fue el caso de los Estados Unidos y la URSS, atacados respectivamente por Japón y Alemania. Algunos de los países, como Hungría o Italia, cambiaron sus alianzas en las fases finales de la guerra. En Europa, el Tratado de Versalles establecía la compensación que Alemania debía pagar a los vencedores de la Primera Guerra Mundial. El Reino Unido obtuvo la mayor parte de las colonias alemanas en África y Oceanía, aunque algunas fueron a parar a manos de Japón y Australia. Francia, en cuyo suelo se liberaron la mayor parte de los combates del frente occidental, recibió como pago una gran indemnización económica y la recuperación de Alsacia y Lorena, que habían sido anexionadas a Alemania por Otto von Bismarck tras la guerra franco-prusiana en 1870. En el Imperio ruso, la dinastía Romanov había sido derrocada y reemplazada por un gobierno provisional, que a su vez fue derrocado por los bolcheviques de Lenin y Trotsky. Después de firmar el Tratado de Brest-Litovsk, los bolcheviques tuvieron que hacer frente a una guerra civil, que vencieron creando la URSS en 1922. Sin embargo, esta había perdido mucho territorio por haberse retirado prematuramente de la guerra. Estonia, Letonia, Lituania y Polonia resurgieron como naciones a partir de una mezcla de territorios soviéticos y alemanes tras el Tratado de Versalles. En Europa Central aparecieron nuevos estados tras el desembarcamiento del Imperio Austrohúngaro, Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia, que además tuvo que ceder territorios a la nueva Polonia, a Rumania y a Italia. En Alemania, el Tratado de Versalles tuvo un amplio rechazo popular. Bajo su cobertura legal, se había sembrado el país, la economía alemana se veía sometida a pagos y servidumbres a los aliados, considerados abusivos, y el Estado carecía de fuerzas de defensa frente a amenazas externas, sobre todo por parte de la URSS, que ya se había mostrado dispuesta a expandir su ideario político. Por la fuerza de esta situación, percibida de indefensión y represalias, combinada con el hecho de que nunca se llegó a combatir de territorio alemán, hizo surgir la teoría de la puñalada por la espalda, la idea de que en realidad la guerra se podía haber ganado si grupos extranjeros no hubieran conspirado contra el país.
lo que hacía aún más injusto el ser tratados como perdedores. Surge así un gran rencor a nivel social contra los aliados, sus tratados y cualquier idea que pudiera surgir de ellos. La desmovilización forzosa del ejército hasta la fuerza máxima de 100.000 hombres de permitida por el tratado, un tamaño casi testimonial respecto al interior. Dejó en la calle una cantidad enorme de militares de carrera que se vieron obligados a encontrar un nuevo medio de subsistencia en un país vencido, con una economía en pleno declive y de tensión social. Todo eso favoreció la creación y organización de los Freikorps, así como otros grupos paramilitares. La lucha de los Freikorps y sus aliados contra los movimientos revolucionarios alemanes, como la Liga Espartaquista, a veces con la complicidad o incluso el apoyo de las autoridades, hizo que tanto ellos como los segmentos de población que les apoyaban se fueran inclinando cada vez más hacia un ideario reaccionario y autoritario, del que surgiría el nazismo como gran aglutinador a final